Hola, ¿qué tal? Estamos al lunes 11 de noviembre en nuestro programa Plataforma, en el que es un espacio que brinda el canal TVX. Se lo puede ver a través de las diferentes cuentas en redes sociales, también lo puede ver en el canal de YouTube Informa TVX en tiempo real y en cable, Tigo y Claro. Ojalá pues tenga tiempo de ver estos programas. Se transmiten todos los días de la semana de 7 a 7:20. Hay diferentes voces de las cuales usted puede decidir a quién escuchar. Bueno, después de esto paso a recordarles que hay que estar pendientes con el tema de los zancudos. Llevamos casi 2-3 meses de estar en este martillar con la población, pero es importante, debemos de recordar que esto es una responsabilidad de todos y todas, a pesar de que ya están los vientos, todavía se han dado alertas de que probablemente vamos a tener lluvias y hay que tener cuidado porque con un poquito de agua que se quede en una corcholata o un recipiente es futuro criadero de zancudos, así que hay que ponerle mente a eso. Bueno, hoy es 11 de noviembre, nuevamente recordarle que este día se cumplen 30 días del inicio de la ofensiva del FMLN hasta el tope Febe Velázquez Vive. De verdad que fue un hecho histórico que marcó este país, casi el anuncio del final de la guerra, una ofensiva fuerte de la guerrilla salvadoreña que llega a las ciudades, a los barrios populosos, Soyapango, Apopa, Sacamila, Santa Marta, y que generó terror en la población. La reacción del ejército también fue igualmente fuerte, con bombardeos en las áreas de Soyapango por órdenes del general Bustillo. En ese bombardeo debo decir que perdí una amiga que tenía la misma edad que yo, 9 años. Esta semana también se cumplen 30 años del cruel asesinato de los 6 sacerdotes jesuitas y sus 2 colaboradoras en las instalaciones de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, donde se hace el quiebre y los norteamericanos pues obligan a la negociación tanto al FMLN como al ejército. Hablando de eso, pues diciendo que el presidente Nayib Bukele el día de ayer le tuiteaba al general Vargas de que él, Nayib, era el comandante general de las Fuerzas Armadas, pues le invito a que cumpla la petición de sociedad civil y de los tribunales que han solicitado que se abran los archivos durante el periodo de la guerra, porque es importante saber quién tomó qué decisión y por qué, pero sobre todo que asuma la responsabilidad, por ejemplo, de esa autorización de bombardear zonas populosas como Soyapango, donde murieron muchos civiles, la orden del asesinato de los jesuitas y otro montón de masacres que se dieron en ese periodo. Ojalá que se logren abrir estos expedientes y de verdad un saludo para el veterano y la veterana de guerra del FMLN, de esa generación comprometida. Muchos de los que están en la asamblea no estuvieron ahí, pero ahí andan celebrando. Los veteranos de verdad que ya no están en el FMLN partido político, sino que pertenecen al FMLN histórico, a la generación comprometida. Vaya, para mí un abrazo y un fuerte saludo, en especial para mi esposo, que es veterano y estuvo en la zona de Sacamil y sobrevivió. Fuerte abrazo, cariño. Bueno, pasemos a los temas de fondo. Tenemos 2 temas importantes de los que me gustaría hablar. Empezando por lo que sucedió este fin de semana también en relación a Bolivia. Creo que todos y todas nos enteramos a través de las redes sociales que se estaba dando una crisis después del proceso electoral. Bueno, esta crisis viene porque la Constitución de Bolivia no permite la reelección solo una vez y Evo pues quería reelegirse por 3.ª ocasión. Se hace un referéndum. El referéndum le da un total y rotundo no a la reelección de Evo. Evo interpone un recurso a la Corte invocando el derecho humano a la reelección, un derecho de los derechos humanos que desconozco, pero él lo incorpora.
una corte constitucional manipulada le da la razón y le permite inscribirse para estas elecciones. Estas elecciones son señaladas por las Naciones Unidas, el organismo de América, la OEA, con una serie de irregularidades y que debía repetirse el proceso electoral. Evo dice que no y se proclama ganador. ¿Qué pasa después de esto? Bueno, una serie de protestas desde el movimiento social y el descontento de muchas organizaciones que vieron a lo largo de estos 13 años cómo Evo fue cambiando. Y ya voy a hablar de los números, ¿no? Del cómo deja Evo el país, pero cambiando en alejarse de ciertas comunidades, de no permitir la crítica, de mantenerse erigido en un poder de desarticular las mesas de los padres y los madres, los padres y las madres indígenas, una mesa que estaba articulada, que daba frente a las arbitrariedades que se cometían contra los pueblos originarios, que estaban en contra del extractivismo que ha desolado zonas como el Oruro. Tuve el placer de conocer a las hermanas que están organizadas en esa zona en este viaje que logré hacer a Brasil. Ellas contaban cómo han sido reprimidas por el gobierno de Evo por opinar diferente, por criticar y por que estaban dando su lucha en las zonas. Lamentablemente hay que decir la verdad, esto que ha sucedido en Bolivia es un golpe de Estado. No tiene otro nombre. Muy a pesar de que Evo bajó el analfabetismo cuando lo encontró en 2006 del 13 al 2.4%. El desempleo, la desocupación la bajó del 9.2 al 4.1. La pobreza moderada la redujo del 60.6% al 34.6%. La pobreza extrema la redujo del 38.2 al 15.2%. Por supuesto, son excelentes números. Qué buen trabajo, de verdad, en esas áreas. Pero no deja de ser menos cierto que debiste respetar el resultado del referéndum. Que debiste, en todo caso, cuando impusiste tu candidatura con ayuda del Constitucional, haberte ido a segunda vuelta. No escuchar el clamor popular, que ya no quería que estuvieras en el poder porque tu régimen constitucional, tu marco constitucional no te lo permitía. Fue un grave error querer emular los partidos de corte stalinista, de que eliges a la persona y esta persona se va hasta que se muere. No es propio de las democracias. No es propio de alguien que se considere democrático y que va a trabajar por un proyecto social de nación, porque los proyectos sociales de nación descansan sobre los colectivos, no personalizan y no hacen culto a la persona, no permanecen sobre un ser humano, porque cuando esto es así y la gente se cansa, pasa lo que pasó en Bolivia, que el descontento es algo que esperan los militares agazapados en toda nuestra América Latina. Están esperando los descontentos de los errores que cometen los gobiernos de derecha y de izquierda porque están deseosos de volver a sus dictaduras militares fascistas que tuvieron durante décadas oprimido y estrangulado a nuestros pueblos latinoamericanos. Es increíble que se le sirve en bandeja de plata a la derecha de Bolivia y a los militares, el gobierno. Eso es uno, y creo el principal pecado de Evo, haberle servido a la oligarquía, a los extractivistas, a la derecha y a los militares el poder. Hoy por hoy Bolivia se sume en una espiral de violencia. Los que protegen a Evo queman, los que están contra Evo queman, ambos grupos saquean. No hay nadie que pueda retomar el poder y ordenar la tranquilidad en ese pueblo. No bastó que Evo dijera, bueno, repitamos las elecciones. No bastó, bueno, ¿saben qué? Repitan las elecciones y no voy a competir. No bastó el, ¿saben qué? Voy a renunciar. Ahora también lo quieren arrestar porque quienes están detrás asusando
Es esa derecha vengativa, oligárquica, que no le perdona a un indígena haber llegado al poder. De hecho, ya lo dijeron los de oposición entrando con Biblia en mano y con las banderas de Bolivia al Palacio Nacional. No vuelve la Pachamama a ser gobernada por un indio. Palabras graves, graves. Pero nunca, nunca podemos dejar de lado que todo es consecuencia de algo. Y eso espero que lo sigan, que lo escuchen, sobre todo el FMLN en El Salvador. A ustedes ya les sonaron 2 campanadas, 2018-2019. Hagan los relevos bien hechos. Trabajen proyectos de nación como colectivos. No pongan personas como deidades que no lo son. Los proyectos no pueden seguir siendo estalinistas de que alguien agarre el poder y se va a quedar eternamente ahí, y ustedes no deberían de defender eso, porque eso se llaman dictaduras. Dictaduras que se sostienen con el apoyo de las Fuerzas Armadas y de la policía. Eso hace que salga Evo de Bolivia. Si las Fuerzas Armadas y el Ejército le hubiera dicho, no, Evo, nosotros te vamos a seguir apoyando y vamos a salir a reprimir a todos estos revoltosos que han salido a la calle, seguiría en el poder Evo, sostenido por lo que hemos criticado siempre los que nos consideramos progresistas y de izquierda, sostenido por un ejército, por los fachos, por los fascistas, por los milicos. Pero bueno, a lo hecho pecho, toca ver desde sociedad civil y desde El Salvador y de los diferentes países latinoamericanos cómo se va a ir desarrollando esto. Yo espero de verdad, de todo corazón, que estos acontecimientos no permitan que la extrema derecha, esa derecha vengativa y extractivista, quiera tomar venganza. Necesitamos que prevalezca el Estado de Derecho, que las aguas lleguen a su cauce en Bolivia. Es importante. Nuestras hermanas en el Cerro del Orudo, a quienes recuerdo con mucho cariño, sé que han bajado perfil y están, si no escondidas, buscando la manera de reaccionar ante lo que sucede, porque es doloroso perder el poder, pero ha sido más doloroso haberse decepcionado de los errores que cometió Evo. Un abrazo, hermanas. Querida mamá Eustaquia, para ti con mucho cariño. Y el segundo tema que quería tratar ahora es, bueno, en cuanto a la resolución del magistrado Escalante, ahí hemos estado dándole seguimiento. Este fin de semana se llevaron a cabo una velatón, donde yo estuve participando junto con un resto de organizaciones de mujeres. Me llamaba la atención porque creo que lo decía un medio de comunicación, esto es una indignación que se está articulando, una rabia colectiva que se está encauzando, porque en la velatón habían feministas y no feministas, pro aborto, antiaborto, mujeres que lo único que nos junta o lo único que nos tiene en común es el hecho de que sabemos que tocar una niña sí es delito y que las niñas no se tocan. Mujeres de diversidades de pensamiento, mujeres diversas, mujeres de diferentes clases sociales, mujeres con creencias religiosas diferentes y mujeres que no tienen creencias religiosas. Nos juntamos porque queríamos expresar nuestra rabia y nuestra indignación. Este día yo sé que en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales se está buscando reformar el artículo que los magistrados Arévalo Domínguez y Martín Rogel tomaron de base para poder transformar el delito de acoso sexual de tocamientos impúdicos. La finalidad que busca esta reforma es que esto no quede como falta, sino que se transforme en delito. Es bien sabido por varias de las organizaciones, por información que hemos recibido desde adentro, desde ciertas diputadas, que hay mucho más chirulo en esa comisión. Y ya sabemos quiénes son los que están en esa comisión, que no quieren aprobar la reforma. De verdad, diputados, compañeros diputados de las diferentes fracciones que se encuentran en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, levanten su mano. O se lo voy a decir como lo dice el presidente, aprieten el botón. Por una vez en su vida legislen para las mayorías. Y en este país más del 50% de la población somos mujeres.
Necesitamos que se reforme esa legislación, no sean bayuncos. Tenemos que tener las herramientas para poder proteger a nuestra niñez. Y sí, es delito tocar una niña en la vía pública con la luz del sol frente a otro niño y sobre la ropa. Lo es y lo saben. Y ninguno de ustedes como diputados ni siquiera los magistrados tenían por qué arrogarse el derecho de definir qué es una víctima y qué es lo que siente una víctima, porque no han sido víctimas. Deben de aprender a tener empatía, las víctimas reaccionan de manera diferente. Quiero también saludar al sistema judicial porque este fin de semana se condenó al feminicida, al asesino de Jacqueline Cárcamo, una chica que fue estrangulada en su casa mientras su niña veía televisión en la sala. Lástima que solo le dieron 35 años, porque consideraron que el testimonio de la niña, que solo dijo que escuchaba los gritos de su madre en la habitación, consideraron que no eran suficientes. Esa es justicia patriarcal, esa es la justicia que tenemos que erradicar. Por eso, nuevamente, mi llamado a la Corte Suprema de Justicia, que inicie la auditoría y la depuración de los jueces que están emitiendo sentencias de corte misógino y machista, que anteponen sus intereses de gremio y de género sobre la justicia que merecemos las víctimas, niñas, niños, adolescentes y mujeres. Es urgente que se inicie la auditoría para la Cámara Primera de lo Penal en relación a la resolución que se emitió por el caso de la niña de Altavista. Es urgente que la indignación y la rabia colectiva se siga organizando, que se siga manifestando. Estamos pendientes, los ojos están en la Asamblea Legislativa, en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Y yo, como parte de estas mujeres que están con su rabia y con su indignación organizada, debo decirles que no voy a votar por ningún diputado que no apoye el botón para esa reforma y que los estamos vigilando. Y también que estoy pendiente de la Corte Suprema de Justicia. Ya pasaron 8 días, magistrados y magistradas. Desde el Olimpo, dioses, ¿cuándo empiezan la auditoría a través de la sección de investigación judicial? ¿Cuándo van a dejar de ser un órgano poco transparente? ¿Cuándo van a hacer la depuración como corresponde? Hay infinidad de jueces y juezas con cientos y cientos de denuncias. No puede ser que todas se van de descontento. Cuando el río suena, piedras trae, compañeros. Y creo que ustedes deben de tomar las riendas de esta situación. Y por primera vez en la vida, saquen un comunicado. Siguen guardando silencio y el silencio es cómplice de este tipo de injusticias y arbitrariedades de las cuales sufrimos solo las personas que no podemos pagar abogados privados para que nos defiendan nuestras causas. No, no es la ropa, no es la hora, no es que estaba sola, es que estaba acompañada, no es ninguna de esas cosas, es que el agresor agrede y la víctima es víctima. Nadie se levanta en la mañana, ni una niña, ni un niño, ni un adolescente, ni una mujer y se baña y se arregla pensando que tal vez alguien me acosa en la calle, tal vez alguien me mete mano. Eso no pasa, eso solo pasa en la mente retrógrada de los machistas, misóginos y patriarcas que tenemos en este país, entre esos incluidos muchos jueces y magistrados y muchos que están en la Corte Suprema de Justicia y otros tantos que están en la Asamblea Legislativa. Esta rabia y esta indignación colectiva va a seguir caminando. En la medida que ustedes no legislen, en la medida que la Corte Suprema de Justicia no depure, en la medida que nos empiecen a suspender a los jueces como estos de la Cámara Primera de lo Penal que emitieron esta resolución. Ojalá entiendan y escuchen el clamor de las mujeres. Recuerden que la mayoría de revoluciones, todas las que han pasado casi, empiezan con las protestas de las mujeres. Busquen la historia, lean y se van a dar cuenta. Cuidado con la rabia colectiva de las mujeres y la indignación. Nosotras no nos vamos a callar porque las niñas, los niños no se tocan. Pasen una bonita semana, un fuerte abrazo y nuevamente reitero mi cariño para los veteranos del FMLN histórico y los que de verdad estuvieron donde había que estar cuando tenían que hacerlo y que atendieron el llamado, esa generación que se comprometió y que ahora por su lucha me permite a mí y a muchos poder decir lo que decimos frente a las cámaras
en un editorial en el periódico o en la radio. Fuerte abrazo. Chao.